Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si te apasionan estos temas y sientes el deseo de profundizar aún más en la palabra, quiero invitarte a explorar el libro Evangelio y Profecía en Pilares de la Verdad. Te aseguro que es una herramienta increíble para fortalecer tu conocimiento y tu fe. Para adquirir tu ejemplar, puedes contactarme directamente a través de mis redes o el correo que dejo en la descripción. Será un verdadero gusto poder compartir contigo este recurso tan valioso. Espero tu mensaje y nos vemos en el próximo video. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Apareció en el cielo otra señal. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, arrojó un río de agua tras de ella para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra tragó el agua. A la mujer fueron dadas alas de águila para ir al desierto, donde fue sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón se fue a hacer la guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hola a todos mis hermanos, como ya sabrán, pues en la clase anterior entendimos la cronología de Apocalipsis 12, las primeras 2 partes, de cómo el pueblo de Israel esperaba al Mesías, el Mesías asciende al cielo, Satanás es expulsado del cielo, sabiendo que le queda poco tiempo, y desciende aquí a la tierra con gran ira para perseguir al pueblo de Dios. Y ahí quedamos, y vamos a hablar de esta tercera parte. Tercera parte que en efecto comienza en realidad en el versículo 6 y ya se darán cuenta que es bastante obvio en realidad porque hablamos de las mismas tiempos y lo mismo. Ya se darán cuenta del por qué lo que les estoy diciendo. Comencemos. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Se le dieron 2 alas de águila, de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Primer punto, miren que está hablando de los mismos lugares. La mujer huyó al desierto en el versículo 6, en el versículo 13 explican cómo. Se le dieron alas y voló hacia el desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya hablamos de este término, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ya vimos que son 1260 días, los 1260 días del versículo 6. Entonces no es que hayan 2260 días y que la persecución de la iglesia se repita 2 veces, no. Sencillamente Apocalipsis da un marco general, un contexto de la primera parte y de la historia de la mujer, después cuenta la lucha en el cielo y después dice, ahora sí vamos a aclarar bien lo que ocurre aquí en la tierra cuando el dragón desciende. Es eso. Sigue diciendo,
Y la mujer arrojó de su boca tras, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vamos a hablar entonces primeramente de esto. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Por si no se han visto el video de Daniel 7, véanselo. Ahí está explicado mucho mejor de lo que lo vamos a hacer acá. Aquí vamos a ver solamente un pequeño resumen, un recordatorio. De hecho, Daniel 7:25 nos nombra el mismo periodo, tiempo, tiempos y medio tiempo. Si es el mismo periodo y estamos hablando de la persecución de la iglesia, pues evidentemente estamos hablando de la misma entidad que persiguió a la iglesia. Los 1260 años. 3.5 por 360 días del calendario del siglo antiguo nos va a dar 1260 días. Y si aplicamos el principio de día por año que ya vimos en el video de Daniel 7, por eso les digo vayan y mírenlo, si no lo han visto, pues son 1260 años. Ya vimos qué ocurrió durante esos 1260 años. Ya lo vimos toda la historia papal, vimos cómo el papado persiguió a la iglesia, persiguió a los reformadores, destrozó la verdad bíblica. Y por 1260 años hizo cuanto quiso, hasta que en el 1798 llegó Napoleón y puso fin a su dominio, causándole una herida que ya veremos después. Entonces, esta tercera parte se resume en: Satanás desciende con gran ira, persigue a la iglesia por 1260 años, desde el 538 al 1798, y la iglesia huye y se refugia. ¿En dónde? El texto nos dice en el desierto. Debemos entender qué significa el desierto. Y paradojalmente se entiende qué es el desierto entendiendo su opuesto. ¿Qué es un desierto? Un lugar árido, un lugar seco, donde para encontrar agua es un problema. ¿Y qué es el opuesto a un desierto? Bueno, un río. Y la profecía de Apocalipsis 12 nos da ambos. Nos dice que mientras esta mujer huye, Satanás arroja un río de agua para que la mujer fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, el desierto, abre la boca y traga el agua. Y entonces la mujer pudo ser librada de la muerte. Entonces tenemos dos elementos opuestos: agua y tierra seca, árida. Dos cosas totalmente opuestas. Mojado contra seco. ¿Qué significa esas dos cosas? Bueno, Apocalipsis 17:15 nos va a decir que las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La Biblia nos dice que la multitud de aguas, esto también lo vimos en Daniel 7, representan muchedumbres. Así que cuando este dragón envía este río de agua corrientosa para que arrastre a la mujer, está mostrando cómo el papado envió múltiples veces naciones enteras, cruzadas enteras, ejércitos enteros en contra del pueblo de Dios para matarlo. Pero el pueblo se refugió en lugares secos. Así que si el agua mojada es mucha gente, pues la tierra seca, que es el opuesto, significará poca gente. La tierra, pues, son lugares secos, lugares despoblados. Y eso tiene su cumplimiento en la historia. El pueblo de Dios siempre se refugió en los lugares más desolados del mundo. Los Alpes, por ejemplo, con los valdenses. Las montañas, donde nadie, donde no había cultura humana que viviese por allá, solo ellos. Después, los cristianos huyeron a América del Norte, un lugar despoblado donde efectivamente pudieron establecer sus pueblos y sus ciudades con libertad religiosa o con su religión protestante. Así que esta tierra pues tiene el cumplimiento siendo aquellos lugares desolados a donde siempre huye el pueblo de Dios cuando hay persecución. Lugares donde la humanidad no llega con facilidad y allí pueden sobrevivir.
Y esta, digamos, generalidad nos permite separarla en dos partes. Hablamos de lugares despoblados, a donde el pueblo de Dios huye. Pero la huida del pueblo de Dios tuvo dos fases. Primeramente, los valdenses huyen a las montañas. Segundo, los de la Reforma, los protestantes, huyen a América del norte, no del sur, del norte. Así que son dos sitios que corresponden a la tierra. Y esta idea de que la tierra es América del Norte no se la quiten de la cabeza, porque va a haber una bestia después que surgirá de ella. Recordemos pues que del mar, de las muchedumbres, es de donde surgen las primeras bestias. Hablamos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, que surgen entre Asia, África y Europa, alrededor del Mediterráneo prácticamente, siendo así estos los lugares poblados del mundo en donde estas naciones nacen, prosperan y gobiernan. En medio de esas tempestades, de ese mar y esas muchedumbres, pues se desarrollaron múltiples guerras, de las cuales ascienden estas bestias que encontramos en Daniel 7. De nuevo, pueden encontrar una explicación más detallada en esos videos. Y deseo que noten algo muy particular. Esta es Babilonia. Hablamos de Mesopotamia. Luego vemos Medo-Persia y se extiende más hacia el Asia y un poquito hacia el occidente, ocupando Europa y parte de África. Luego llegamos a Grecia, quien efectivamente ya tiene su establecimiento en Europa, con Grecia. Ocupa el Asia Menor, Mesopotamia y llega hasta el Asia, ocupando parte del África. Y luego llegamos a Roma, quien se extiende más hacia el occidente, ocupando lo que ocupaban los otros territorios, más toda la parte de Europa. Vemos cómo poco a poco, en la cronología de los imperios, estos se van desplazando y extendiéndose cada vez más hacia el occidente. Por simple lógica de cómo se desarrollaron los imperios, podríamos decir, bueno, entonces el siguiente lugar que será la Tierra debe ser un lugar que no corresponda a Asia, no corresponda a Europa, no corresponda a África, no corresponda a aquel mar donde se levantaron estas naciones. Hay solo dos continentes disponibles. Oceanía, bueno, tres. Oceanía, Antártida y América. Oceanía es Australia, quien efectivamente pues no fue conquistada ni descubierta sino hasta épocas muy recientes. Por lo tanto, para la época de la persecución del cristianismo, ni se discute. Antártida, pues, yo creo que es bastante obvio que no es. ¿Qué queda? Queda América. Continente americano, quien efectivamente fue descubierto en el 1492 y quien a partir del siglo XVI en América del Norte fue la patria de todos los protestantes, porque América del Norte fue habitada por protestantes desde su origen, quienes fueron a vivir allá huyendo de la persecución de Europa, huyendo de estas aguas, de estos lugares supremamente superpoblados. Entendemos pues que este río que arroja la serpiente detrás de la mujer y que fue tragado por la tierra, significa que el pueblo de Dios fue perseguido por las naciones de Europa. Huyó primeramente a los montes, pero cuando ya estaba a punto de perecer, se abrió una nueva vía, América. Y entonces el desierto, los lugares despoblados, salvaron a la mujer, permitiéndole establecer su propia nación protestante al otro lado del océano. Y esto es importante entenderlo, porque recordemos que la tercera parte de Apocalipsis culmina con un versículo que nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Cuando vio Satanás que en Europa no pudo matar al protestantismo, cuando vio Satanás que en Europa no pudo matar a los hijos de Dios y que estos huyen a América, que la iglesia fue salvada por Dios,
entonces a la mujer le queda una descendencia, un remanente. Y el dragón fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si estamos hablando que la tierra es América en su cumplimiento final, pues la descendencia de la mujer tuvo que haber nacido en América. Y si hablamos de descendencia, hablamos de un pueblo que son herederos de toda esta fe de esta mujer, que es su madre. Hablamos de que este pueblo guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces debemos buscar un pueblo cristiano que se levanta en América, que proclama que debemos guardar todos los mandamientos de Dios, no 9, no 8, todos, porque guardan la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, y que además de eso tienen el testimonio de Jesucristo y son heredes de toda esta tradición que viene ¿desde cuándo? Desde que el pueblo de Israel fue fundado. Heredes del santuario, y aquella creencia del santuario que tuvo el pueblo de Israel y que fue base de la religión de Israel. Heredes de toda aquella simbología que tuvo su cumplimiento en Cristo y que Cristo cumple como sacerdote en el cielo. Heredes de toda aquella tradición apostólica del día de descanso, el sábado, que fue guardado por los apóstoles, que fue guardado por Israel, que fue guardado por la iglesia primitiva, que fue guardado por los valdenses. Heredes de todas esas tradiciones bíblicas. Un pueblo que proclama todo eso. Un pueblo que nos dice, como Apocalipsis 19:10 nos dice, tiene el testimonio de Cristo. ¿Y qué es? Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un pueblo que proclama la profecía como base de su mensaje. Porque miren, ahí dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Proclaman la observancia de la ley de Dios, de los 10 mandamientos en su totalidad. Y proclaman el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Una interpretación correcta de la Biblia, conforme la interpretaban sus ancestros, los apóstoles, iglesia primitiva, afirmando que el anticristo era aquel sistema que iba a llegar después de la caída del Imperio Romano. Y que, como dijeron los valdenses, los Lutero y todos los de la Reforma, es el papado. Una interpretación profética que explica aquellas profecías inherentes al tiempo del fin. Daniel 8, por ejemplo, las 2300 tardes y mañanas, el juicio. Una iglesia que puede explicar en su totalidad toda la profecía bíblica en armonía y sin tener ningún tipo de problema. Mis hermanos, hay solo una iglesia que responde a ese llamado. Solo una. Una iglesia que nazca después de los 1260 días, después del 1798. Una iglesia que proclame que debemos guardar toda la ley de Dios, incluido el sábado. Y una iglesia que explique y que su enfoque sea específico en la profecía. Solo hay una. Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No. Los adventistas además creemos en la inspiración profética de Helena Harmon de White. Hermanos de otras denominaciones pueden ser libres si deciden creer o no en ella. Si quieren o no leer los textos de ella, aquí en nuestros estudios ni siquiera los estamos usando prácticamente. Porque en realidad todo lo que ella explica se puede entender bíblicamente hablando. Sencillamente hay que explicar las cosas.
Así que, mis hermanos, Apocalipsis 12 culmina diciéndonos que el pueblo adventista llegaría. Y aquellos hermanos de otras denominaciones, déjenos sus comentarios, si desean. Un pueblo de la Reforma Protestante que proclame que hay que guardar toda la ley de Dios completa, que interprete la profecía como nuestros antepasados lo hacían y no como los jesuitas enseñaron, que crea en sus doctrinas, como por ejemplo la inmortalidad del alma, en textos tan claros como lo es decir que los muertos nada saben, que no tienen más parte entre los vivos, ni en lo que se hace debajo del sol, y que explique la profecía con tanta armonía, como la estamos viendo, explicando trompetas, explicando cada capítulo y versículo del Apocalipsis, cada símbolo que encontramos. No existe, mis hermanos, una iglesia como tal, de esas, además de la nuestra, la iglesia adventista. No existe. Porque todas las otras interpretaciones abandonan los símbolos en un pasado que explican de forma general, con muchas contradicciones, o en un futuro, donde ni siquiera se toman la molestia de explicar los símbolos porque creen que todo va a ocurrir en un futuro, quién sabe en qué forma. ¿Qué profecía hay en ello? No existe. Mis hermanos, eso es todo el estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 12, que nos cuenta la historia del pueblo de Dios, de cómo esperó al Mesías, de cómo el Mesías llegó, resucitó, venció, de cómo el pueblo de Dios fue perseguido por el diablo por 1260 años, que ya ocurrieron, de una mujer que tuvo una descendencia que guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y entiende toda la profecía bíblica. Eso es todo, mis hermanos.